La creatividad del ser humano. La creatividad es una actividad muy propia del ser humano, comparada con la capacidad de socialización o con la de crear normas jurídicas que regulen su comportamiento. En ese sentido, surge la pregunta, ¿por qué el ser humano estimula poco su creatividad? En ese trabajo se inicia por enunciar algunos conceptos de creatividad, su proceso, los bloqueos que existen y limitan la creatividad del ser humano, el por qué debe aplicarse la creatividad en las empresas y se dan algunos ejemplos de creatividad a nivel nacional y mundial. Y finalmente se emite una conclusión respecto a este tema. La creatividad es una habilidad para generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema. En otro sentido, la creatividad es la facilidad para pensar, sentir y ver las cosas de manera única y diferente. La creatividad tiene un proceso. Por lo que respecta a la fase de preparación, esta consiste en buscar información relacionada con el problema. Es una fase totalmente activa del pensamiento en la que se deben vencer algunos prejuicios o malos hábitos, como la inercia, la rutina, las limitaciones personales, incluso las de carácter moral. En la fase de incubación se trabaja con el inconsciente, que viene a representar el repositorio de conocimientos y experiencias adquiridas, lugar en que puede encontrarse la solución al problema. Se requiere tiempo y espacio para reflexionar sobre soluciones o consideraciones que tal vez no sean inmediatamente aparentes. En la etapa de inmersión es recomendable un lugar o ambiente tranquilo, en el que no influyan los factores externos o medioambientales, y dejar que el pensamiento fluya. Es lo que se conoce con el nombre de soñar despiertos. En la fase de inspiración o iluminación, esta se caracteriza porque es un proceso de trabajo interno, por virtud del cual la mejor idea logra llegar a nuestra parte consciente del cerebro. En la última fase, que es la validación, esta consiste en materializar las ideas, hacerlas realidad, someterlas a prueba en el mundo fáctico, ya que en caso de no hacerlo, se quedarán solo en eso, en simples o grandes ideas. Tenemos algunos bloqueos que limitan a la creatividad del ser humano y son de diversa índole. Las de corte interno tienen su origen en cuestiones de carácter personal. Las de corte externo se derivan del contexto en el que nos desenvolvemos, esto es la casa, el trabajo y las relaciones cotidianas. Es nuestro medio ambiente cultural y social. De esta clasificación se desprenden 4 tipos de bloqueos a la creatividad. El de carácter emocional tiene su origen en el yo interno, que pueden estar provocando miedos o inseguridades, las cuales desde luego pueden tener su antecedente en la infancia. Algo muy común es haber experimentado miedo a la burla de equivocarnos y por eso mejor preferimos callar. La reflexión en este bloqueo es que es un rasgo que hace diferente a las personas. Por eso existe gente introvertida y extrovertida. Las primeras reprimen sus sentimientos, lo que tiene lógica al convertirse en individuos, si no cero creativos, sí con poca manifestación externa de esta. Por lo que respecta al bloqueo de carácter perceptivo, tenemos una concepción muy particular del mundo que nos rodea, lo cual en el tema de creatividad puede generar un obstáculo si, por ejemplo, creemos que debemos ir tan rápido como el mundo, que no hay tiempo para detenernos a pensar, ni mucho menos salir de nuestra zona de confort, que no escuchamos porque no hay tiempo, etc. La reflexión en este bloqueo es que es un aspecto que, sobre todo a raíz de la actual pandemia, ha limitado la parte creativa de muchas personas, ya que en algunos casos, dado el ambiente de sensibilidad, la gente no considera moral o ético abordar tal o tales temas para no herir susceptibilidades. El bloqueo de carácter ambiental se genera en el contexto en que nos desenvolvemos, pero tiene que ver con las personas con las que de alguna manera interactuamos. Esto es, nos podemos bloquear como creativos si, por ejemplo, tenemos amigos que influyen y que pensemos que crear una buena idea no es posible, o que nuestra familia considere que para tal problema existe solo una solución,
y colabora en nuestra apatía para pensar. La reflexión en este bloqueo es que es innegable que el humano es un ente social, por lo que el individuo que pretenda ser creativo debe aprender a escuchar lo que los demás dicen, sin dejarse influenciar o abatir por los buenos o malos comentarios que emitan las personas que nos rodean respecto a lo que estamos creando. El bloqueo de carácter cultural tiene que ver con el contexto en que nos desenvolvemos, pero desde los aspectos de usos y costumbres, tradiciones, normas y comportamientos en un determinado país, región o parte del territorio de este. En este sentido, existe el cuestionamiento respecto a qué tan creativos son los mexicanos y si en nuestro país se promueve la creatividad. Me atrevo a pensar incluso a nivel de nuestra cultura. La reflexión en ese sentido es que la sociedad mexicana aún conserva por regiones o a nivel nacional tradiciones que nos ligan a un pasado que se niega a desaparecer y que es innegable su influencia al momento de pretender atrevernos a romper con esquemas. En ese sentido, solo hay que ser muy cuidadosos para saber qué terrenos estamos pisando. Por lo que respecta a la aplicación de la creatividad en las empresas, es válido hablar de creatividad empresarial, la cual surge al existir la necesidad de dar solución a un problema que incumbe a la empresa. Que quede claro, la simple confección de una excelente idea no basta. La creatividad empresarial incluye lograr que las cosas se hagan y, por tanto, la creatividad, sin un trabajo orientado a la acción, es una forma errada de conducta, casi una conducta irresponsable e intolerable. En estos tiempos de incertidumbre y competitividad, las opciones para los propietarios de pymes en materia de creatividad son reducidas. Esto es, no les queda más que adaptarse a los constantes cambios del mercado y las exigencias de los consumidores, que día a día buscan bienes y servicios diferentes a los que se conocen. Recordemos, la creatividad no está negada a nadie. Por lo que respecta a los ejemplos de creatividad a nivel nacional y mundial, quiero mencionar, por lo que respecta al ejemplo nacional, la Liga MX, que ha roto con las barreras del nacionalismo y ha decidido asociarse con la Liga LMS de Estados Unidos para hacer que sus equipos jueguen un torneo en común y de esa manera puedan obtener enormes ganancias económicas y presencia a nivel mundial. El otro ejemplo a nivel nacional es el de Total Play, que ha interpretado de manera correcta lo que es el mercado mexicano y ya no es suficiente con que se ofrezca la red o la línea telefónica. Ahora el campo de batalla es el número de megas que se ofrecen para tener datos, y por eso es que esta empresa, considero, ha sido muy creativa en este sentido. El ejemplo a nivel mundial en creatividad es el de Amazon, ya que ha hecho realidad el que exista una empresa que venda prácticamente de todo y que además lo haga llegar a las puertas de nuestros hogares. El otro ejemplo de creatividad a nivel mundial es el de Netflix, que ha hecho desaparecer a las empresas que rentaban películas para que las lleváramos a nuestros domicilios para verlas, al grado de que no tenemos ni que salir de nuestros hogares incluso para contratar este servicio. Mi conclusión final es que la creatividad es un proceso que nos ayuda a generar un sinfín de ideas. No es un don otorgado a ciertos individuos y mucho menos algo negado a otros. Es una habilidad que puede estar poco y nada desarrollada. Incluso puede ser que algunos individuos sí sean creativos, pero más bien están bajo el influjo de los bloqueos que les impiden externar su aspecto creativo. La creatividad en las empresas en nuestros días debe ser una actividad a la que debe prestarse la atención necesaria, ya que puede convertirse en el instrumento que pueda ayudar a impedir el cese de operaciones en el corto y mediano plazo. Finalmente, esta actividad me ayudó a entender que el ser creativo requiere disciplina, esfuerzo y práctica, y que no es una habilidad que tenga término para adquirirla al 100%. Mis fuentes de consulta, muchas gracias por la atención.